sobre el ajuste de parámetros de circuitos con elementos pasivos fijos y variables. Los elementos pasivos son aquellos que no generan energía, solo la consumen o almacenan. Los elementos pasivos fijos son componentes cuyos valores no se pueden modificar manualmente una vez fabricados, mientras que los elementos pasivos variables, estos sí se permiten modificar su valor manualmente. Resistencia. La resistencia en el DVD se usa para ajustar señales en la tarjeta principal y evitar sobrecargas. Capacitor. En el DVD suaviza la energía que viene de la fuente de alimentación y mantiene estable la lectura del láser y el giro del motor. Inductores. Se caracteriza por eliminar ruidos eléctricos que pueden alterar la lectura del disco y ayudan a que la fuente interna entregue voltajes limpios. El transformador reduce el voltaje a niveles más bajos de 5 volts a 12 volts. Se usa en la fuente de poder interna del reproductor. Otro elemento pasivo variable que no se encuentra dentro de nuestro DVD es el potenciómetro, que es una resistencia variable que permite ajustar manualmente un parámetro. También les voy a hablar sobre el ajuste de parámetros de circuitos con elementos activos. Los elementos activos son componentes que amplifican, computan o controlan señales eléctricas y necesitan una fuente de energía. Diodos rectificadores son componentes que dejan pasar la corriente en un solo sentido. En el DVD se aseguran de que los motores, el láser, la placa principal reciban corriente estable. Diodos Zener son diodos especiales que permiten el paso de corriente en sentido contrario solo cuando se alcanza un voltaje específico. Se usan como reguladores de voltaje en la placa principal. El fotodiodo son diodos que reaccionan a la luz y generan una corriente cuando reciben iluminación. Y el puente diodos es un conjunto de 4 diodos rectificadores conectados en forma de puente. Transistores. Transistor bipolar es un transistor que trabaja usando corriente para controlar otra corriente mayor. Tiene 3 terminales: base, colector y emisor. Dentro de un reproductor DVD, activa o desactiva motores: el motor del disco, el motor de la bandeja y el motor del lente. Amplifica señales pequeñas, conmuta circuitos, regula voltajes o protege componentes en la zona de la fuente. Transistor FET, Field Effect Transistor, es un transistor que se controla por voltaje, no por corriente, y tiene 3 terminales: puerta, drenador y fuente. Gastan muy poca corriente en la puerta, son ideales para señales delicadas y generan menos ruido eléctrico. Transistor JFET, Junction Field Effect Transistor, es un tipo especial de FET más antiguo que usa unión PN para controlar el paso de corriente. También tiene gate, drain y source. Muy estable para señales analógicas, poco ruido y muy útil donde se necesitan señales limpias. Amplificadores operacionales. Los amplificadores operacionales en un DVD sirven para amplificar señales de láser, filtrar ruido, controlar motores y servomotores, estabilizan la lectura del disco y procesan audio y video. Ajuste de parámetros. En voltaje consiste en revisar que los voltajes generados por la fuente de alimentación y reguladores sean los correctos. En corriente es asegurarse de que la corriente consumida por motores, láser y circuitos esté dentro del rango normal. En el reparto de carga es revisar cómo se distribuye la energía entre motor de bandeja, motor del disco, láser, circuitos digitales, servos de enfoque y seguimiento. En ajuste de frecuencia, los DVD usan muchas señales dependientes de frecuencia: reloj del microprocesador, controladores del motor, frecuencias PWM, señales de lectura de láser, servocontrol para enfoque y tracking. Detección de fallas mayores. Es el proceso para identificar problemas críticos en el aparato como fallas en la fuente, cortocircuitos, diodos rectificadores dañados, capacitores inflados, transistores quemados, motores trabados, láser agotado, chips y controladores dañados. Buenos días, el día de hoy yo les estaré hablando sobre los ajustes de parámetros de circuitos con dispositivos electrónicos de potencia. Los dispositivos de potencia son semiconductores diseñados para manejar altos niveles de voltaje y corriente y se utilizan principalmente como interruptores, o sea, conmutadores en sistemas de control de energía. SCR, rectificador controlado de silicio, interruptor unidireccional que se activa por pulso de compuerta y solo se apaga si la corriente cae a cero. Control de potencia de media onda, corriente continua o corriente alterna.
DIAC, diodo para corriente alterna, interruptor bidireccional no controlado que se activa automáticamente al alcanzar un voltaje de ruptura. Genera el pulso de disparo para otros tristores, especialmente el TRIAC. TRIAC, triodo para corriente alterna, interruptor bidireccional controlado que puede manejar la corriente en ambas direcciones. Control de potencia de onda, corriente alterna, esencia en dimers y control de motores. UGT, transistor de unijuntura, dispositivo con características de resistencia negativa que permite oscilar de forma simple. Se usa principalmente como oscilador de relajación para generar los pulsos de disparo para SCR y TRIAC. Osciladores, circuitos que convierten la energía de corriente continua en una señal de corriente alterna de frecuencia y forma de onda específicas. Este provee la señal de reloj para microcontroladores. En este caso sería el cristal de cuarzo y la frecuencia de conmutación en fuentes de poder. Filtros activos. Son circuitos que usan componentes activos para eliminar el ruido y acondicionar la señal sin usar inductores grandes. Estos mejoran la calidad de audio, video y la estabilidad de las señales de control en las salidas. Reguladores de voltaje. Circuitos o dispositivos que mantienen una tensión de salida constante a pesar de las variaciones en la entrada o la carga. Estos aseguran un suministro de voltaje preciso y estable para proteger la electrónica digital sensible. Ajustes de parámetros. Voltajes. Es la búsqueda constante de la estabilidad y precisión en el suministro eléctrico. Asegurar que el microprocesador y la lógica digital que se encuentra en la placa verde reciban exactamente los 3.3 volts o 5 volts nominales, sin importar las fluctuaciones de la red. Corrientes. Estas gestionar la cantidad de energía que fluye hacia una carga, especialmente las electromecánicas, controlar los drivers del motor para que el motor del disco y el motor de desplazamiento del láser usen la corriente exacta para girar a la velocidad o moverse a la posición requerida. Reparto de carga. Es el mecanismo que distribuye la corriente de la carga de forma equitativa cuando múltiples fuentes trabajan en paralelo. Evitan la sobrecarga de una fuente individual y aseguran la redundancia en sistemas de alta disponibilidad. La frecuencia, la tasa de repetición o ciclo de una señal o conmutación, determina la velocidad del procesamiento digital, o sea el reloj, y la eficiencia, tamaño de los transformadores en las fuentes conmutadas. Detección de fallas mayores. Es la capacidad del sistema de identificar condiciones críticas y destructivas. Ejemplo, cortocircuitos, sobretemperatura, sobretensión. Protección inmediata del equipo y de la carga mediante el apago rápido para prevenir daños permanentes o riesgos de seguridad. Yo les voy a hablar sobre el ajuste de parámetros de circuito de lógica combinatoria modular. Decodificador. Un decodificador convierte entradas binarias en una sola salida activa. Ejemplo, si recibe 0, 1, 0, activa únicamente la salida número 2. Se usa en memorias, direcciones y selección de dispositivos. Codificador. Un codificador hace lo contrario del decodificador. Convierte muchas entradas en menos bits de salida, normalmente en código binario. Se usa en controles remotos, sensores y transmisores. Multiplexor. El multiplexor selecciona una sola señal de entre varias entradas. Es como un switch digital controlado por bits. Se usa para ahorrar líneas y enviar señales por un solo canal. Demultiplexor. Un demultiplexor hace la operación inversa al multiplexor. Toma una entrada y la envía a una de varias salidas según los bits de selección. Se usa para distribuir señales en sistemas digitales. Comprobador. Un comprobador compara dos valores, señales, y determina si A es menor a B, o si A es mayor que B, o si A es igual que B. Se usan ADC, controladores, sistemas de edición digital y sensores. Ajustes de parámetro. Los ajustes de parámetro en electrónica suelen hacerse con componentes físicos como potenciómetros, trimmers, jumpers de configuración o dip switch. Permite ajustar un valor eléctrico manualmente, normalmente resistencias. Sirve para controlar volumen, ajustar niveles de señal, calibrar sensores, regular brillo o velocidad. Ajuste de parámetros de circuitos de lógica secuencial modular. Un circuito de lógica secuencial es un tipo de circuito electrónico que no solo depende de las entradas, sino también de la historia anterior del sistema, es decir, tiene memoria.
guarda información y cambia de estado con el tiempo, normalmente usando una señal llamada reloj o clock. Estos circuitos son muy importantes porque permiten que una computadora o un sistema digital recuerde datos, cuente, sincronice y controle procesos. Los componentes principales de la lógica secuencial son 1. Flip-flops, son los bloques básicos de memoria, guardan un bit ya sea 0 o 1, cambian de estado cuando llega la señal del reloj. 2. Registros de corrimiento. Están formados por varios flip-flops, sirven para mover o desplazar los bits hacia la izquierda o la derecha. Se usan para enviar datos o procesarlos paso por paso. 3. Contadores. También están hechos con flip-flops, su función es contar impulsos del reloj, 0, 1, 2, 3, etc. Se usan en temporizadores, cronómetros, divisores de frecuencia y más. 4. Multiplicadores binarios. Son circuitos que toman dos números en binario y generan como salida su multiplicación. Se usan en procesadores y operaciones aritméticas. En resumen, un circuito de lógica secuencial es un sistema que almacena información y cambia de estado con el tiempo, usando memoria interna. Esto lo hace fundamental para cualquier dispositivo digital moderno. Ajustes de parámetros. En los circuitos de lógica secuencial también se hacen ajustes de parámetros para que el circuito funcione correctamente. Los principales parámetros que se ajustan son voltajes. Se revisa que el circuito reciba el voltaje correcto para evitar fallas o daños. Si el voltaje es muy bajo, los componentes no funcionan. Si es muy alto, se pueden quemar. Corrientes. Se controla cuánta corriente pasa por los componentes. Esto asegura que todo trabaje dentro de los valores permitidos. Temporización. Se ajustan los tiempos del sistema, especialmente la señal del reloj. Esto es importante porque los circuitos secuenciales dependen del tiempo para cambiar de estado. Almacenamiento y transferencia de datos. Se revisa que los datos se guarden bien en los flip-flops o registros y que se muevan de un bloque a otro sin errores. Sincronización. Se asegura que todas las partes del circuito trabajen al mismo ritmo. La sincronización evita errores cuando los datos pasan de un módulo a otro. División y conteo de frecuencia. Se ajustan los contadores o divisores para obtener la frecuencia adecuada que controla la velocidad del circuito. Detección de fallas mayores. También es importante la detección de fallas mayores. Eso significa identificar problemas serios en el circuito como sobrecalentamiento, cortos eléctricos, señales fuera de rango, componentes dañados o errores en el reloj o en la transferencia de datos. Detectar estas fallas a tiempo permite evitar que el circuito se dañe por completo y ayuda a mantenerlo funcionando de manera estable y segura.